Hola, hoy es lunes, estamos en Tangente nuevamente, comenzando la semana y tenemos un buen caso del que vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que más que un caso es una buena historia que creo que ha estado las piezas de la historia por ahí y la vamos a volver un relato a tres voces, con un experto y con dos diletantes. Mi nombre es Javier Soria, soy el diletante número 1 y les voy a presentar aquí al diletante Yo creía número que ibas a 2. decir experto. No, maestro. No, para eso hay que ganar. No, te iba a decir, no llames diletante, Alfredo. Claro, yo iba a decir, bueno, yo. Daniel Herring, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Y aquí el único experto que hay en esta mesa, Alfredo Ortega. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Qué pero lo manera. experto, sí, lo experto difícil también, diletante. Dependen algunas cositas, Sí, ¿verdad? diletante. El tema sería diletante informado. Yo tratando de promocionar, sabiendo que hay un diletante aquí a mi derecha, y estás desprestigiando el podcast. Pero bueno, bienvenido. Tres diletantes. Les vamos a contar hoy una historia que me parece... nos empezaron a contar el jueves, pero hay un defecto. Le empiezan a contar abogados. Es que en este país tenemos demasiados abogados. Entonces el rollo es que los Hay pones una a hacer. inflación de abogados brutal. Entonces, ¿qué Por pones eso a valen hacer a tan esos poco abogados? los abogados. ¿Y qué los pones a hacer? Entonces, en este caso, Sí, desde el punto de vista político, me parece que es más potente que lo que nos presentó el día jueves Juan Gerardo Guerrero Garnica, vocero, o del equipo de vocería, ¿verdad? Porque es de los que salen públicamente del aparato pues, de gobierno, del claro, Ejecutivo. pero es el secretario general de. Pues la no sé si presidencia. debiera ser vocero. Pero bueno, ¿Perdón? no sé si debiera ser el parte del vocero. Están innovando. No ha habido secretario general vocero, pero bueno. Históricamente no has tenido secretarios generales No. tan vocales. Exacto. Ah, Yo bueno, creo que claro. ya es uno de los, si no el más, es uno de los secretarios generales más vocales de la historia. Así es. Claro, y es una posición muy importante, ¿no? Es decir, la Es una Secretaría posición Sin duda. absolutamente central. Sin Sí. duda. Pero eso no significa que no sea, cosa que haya sido una posición Claro, tan visible. visible. Y eso pasa con muchísimas posiciones que no son necesariamente visibles. En todo el Estado, en lo judicial, en lo Y si es una legislativo. decisión, digamos, política y estratégica, ¿quiénes son los que llevan la voz del Ejecutivo? Claro. En este caso parece ser por comité y, bueno, Juan Gerardo claramente es una de esas voces. En este caso, lo que nos presentó el día jueves, que desde la mañana nos decían iban a presentar este caso ante la Contraloría General de Cuentas, o sea, es un caso de calidad del gasto, por lo menos así lo enmarca de primero el Ejecutivo, sobre unas notas que se cruzan, pero inicia con una nota que envía Ángel Pineda, secretario del MP, a la presidencia. Ahí comienza esta historia que vamos a ir contando poco a poco porque me parece que lo más interesante realmente son dos temas fundantes que los vamos a ir perfilando después. La gente es traído también a ustedes en parte por Bravecto y Bravecto Plus. Estamos en época de verano y esta época de calor aumenta la infestación de pulgas y garrapatas en nuestras mascotas. Entonces, estos dos medicamentos para combatir la infestación de pulgas y garrapatas, Bravecto y Bravecto Plus, funcionan hasta por 12 semanas, que combaten ácaros, pulgas, garrapatas, y tiene respaldo científico, puede ser utilizado también por perritas que estén en estado de gestación. Así que pregúntele usted a su veterinario por Bravecto y Bravecto Plus, que los consigue también ustedes en las tiendas Pet Shop o preguntarle a su veterinario en su veterinaria favorita. Para ayudar en contar esta historia, me pueden ir saltando y corrigiendo en cualquier momento y la vamos a hacer a las tres voces. Inicia Juan Gerardo presentándonos que hay que investigar por parte de la Contraloría la calidad de los criterios del gasto por el cual parece, y hay indicios, de la contratación de un bufete en Estados Unidos que tiene varios expertices. Es un bufete bien planchado, ¿eh? Es un bufete grande, de los sí. más grandes de Estados Unidos. Algunas publicaciones lo ponen en lugar 14 de 20, otros 9 de 10. Y es un bufete con varios expertices, pero dentro de ellos destaca que hay un abogado de ellos, un tipo interesante, ¿verdad? O sea, un tipo, parece de origen colombiano. Veo que se graduó de la Universidad Javeriana, también fue profesor de Derecho de la Javeriana. Un tipo apuesto, parece así como que fuera actor de esta serie de Suits que le encantan a algunos de los colegas aquí de Alfredo. Así de mandíbula cuadrada, el cuate, barba así como de sombra de las 5 de la tarde. Y es experto el nene, entre otras cosas. Parece ser mago Slytherin, ¿verdad? Porque es así experto en sancionados.
Ha defendido colombianos, paraguayos, que tienen que ver con narcotráfico, otro tipo de ilícitos, lo que le llaman white collar crimes, ¿verdad? Crímenes de cuello blanco. Es experto en eso, litigación a través de fronteras, la llama él, ¿verdad? Transnacional. Sí, transnacional. Y es el tipo que aparece la intención de ser contratado por parte del Estado de Guatemala. Después de esa nota, que básicamente la nota, ¿qué es lo que dice Alfredo, la nota? ¿Tuviste chance de ver la nota que Pineda envía? Sí. Donde dice básicamente a Yamatei como todos somos el Estado, tú y yo somos uno mismo. Algo así. Es una tortura, además, leer esa clase de notas. O sea, leerlo a él, a Ángel Pineda en particular. Escucharlo, hablar con él es una tortura, pero leerlo es doloroso. Leer a un Huizache. Es como el Huizache encarnado. Sí. Digamos, se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Sí, efectivamente es una nota bastante difícil de leer, a pesar de que el mensaje es bastante sencillo, ¿no? Y el mensaje tan sencillo como es que hay que defender los intereses del Estado porque estos tweets me dan ansiedad. No, digamos, se usa mucha jerigonza legal, ¿verdad? Pero esencialmente es porque la persona esta considera que hay alguna suerte de agravio en contra del Estado de Guatemala por las manifestaciones que hacen algunas personas en Twitter. Pero te pregunto, ¿qué tanto es estirar la chamarra? Porque el argumento que él hace es, nos sancionaron a nosotros y eso es un ataque al Estado de Guatemala. Claro. ¿Qué tanta innovación, qué tanta mente jurídica del siglo XXI, como te gusta decir a vos, es eso? Claro, creo que ya está siendo un poco generoso, ¿no? Porque en principio la nota que envía no relaciona las manifestaciones públicas de Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval, etcétera, etcétera, a las sanciones que ya pesaban sobre él y otro montón de personas, sino que habla de comentarios malintencionados dirigidos al desprestigio institucional y que eso genera un perjuicio a la institución y al Estado de Guatemala. Digamos. Pero los tweets son hacia él. Claro, los tweets son hacia él, son hacia Consuelo Porras. A Curruchiche. Claro, digamos que los tweets son Consuelo Porras, Curruchiche. Realmente son... Aquí quizás voy a hacer el paréntesis como de leguleyo, ¿verdad? Y es... Para eso te trajimos. Sí, hombre. Pero claro, desde mi sesgo personal, que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado, ¿no? Entonces, bueno, punto número 1. Estas expresiones no, bajo el estándar interamericano de la Comisión Americana de Derechos Humanos, no son no llegan ni siquiera al estándar de daños por difamación o calumnia civiles, digamos. Son unos pinches tuitazos. Son unos tuitazos. Y si nos vamos al en estándar... En algunos casos ni tuitazos. Ni tuitazos. Ni tuitazos, exacto. Y ya si nos vamos con el estándar es que yo me he echado mejores contra ellos. ¿Por qué a mí no me han puesto en la misma categoría? Eso es una cosa que me ofende profundamente. Para eso trajimos a Daniel. Daniel está enojado porque el perseguido no es él. Pues sí. O sea, si es cuestión de tuitazos, claro. puedo enseñar unos cuantos. Ideas, hombre. Y después lo segundo es el umbral de difamación en Estados Unidos, que es el más generoso del planeta Tierra. Que, digamos, el estándar de libertad de expresión en Estados Unidos es que no solo tienes que probar que la expresión te generó algún perjuicio, sino que tienes que demostrar que había real malicia. Que la persona sabía que la manifestación que estaba haciendo era falsa y que sabiendo que era falsa, pues la dijo para generarte un perjuicio. Es decir, es el estándar más alto. Para el sistema interamericano, que es un poquito más bajo por cuestiones de discriminación, instigación al odio, pero bueno, en fin. Tampoco lo cumple. Tampoco digamos, de ninguna forma lo cumple, ¿no? Estos son expresiones de tweets. Ahora, quería detenerme un ratito en lo absurdo que es, legalmente hablando, tratar de deducir responsabilidades por este tipo de expresiones, porque quiero hacer especial énfasis en la desfachatez que es tratar de destinar recursos públicos para iniciar un litigio transnacional, ¿no?
para de alguna forma deducir responsabilidades sobre estas expresiones. Ya después vamos a hablar de en qué terminó transformándose esa intención de este señor, Huizache, es que yo no sé cómo le dieron, bueno, en fin. Pineda. No, de hecho, Pineda. ¿sabes quién está de acuerdo con vos en que era una mamada esto? El entonces PGN, Donado Vivar. Donado Vivar dio una entrevista en la cual dice él, con criterio, el día viernes, no aparecen, por cierto, esos oficios, parece que esa opinión se la guardó. O sea, que el PGN se guarda sus opiniones en ese momento, porque los oficios que hay después de esto, lo que echa a andar esa nota, es que la secretaria general de la presidencia en ese entonces ya no era Leila Lemos. No. Es esta persona apellido Salazar, ¿verdad? Una vez más, como ha sido tan de bajo perfil siempre este puesto, no sabemos muy bien quién es, ¿verdad? Sí. Le instruye al PGN, vaya y contrate abogados por $57,700 al mes. Y lo que hay es una nota de la PGN solicitando a Finanzas una ampliación presupuestaria para cubrir los últimos meses del año de ese contrato. Y ahí aparece el nombre de por primera vez de Greenberg Traurig. Sin saber por qué, quién lo recomendó, ni qué cuestiones. Pero lo divertido es que cuando se hace el repaso de esta historia, otra vez, solo porque uno se puede perder, ¿verdad? Viene el jueves de la semana pasada y el actual secretario general presenta una denuncia por calidad del gasto, por esta intención de contratar a este bufete. Y lo que salta es, Donado dice, no busquen más, nunca contratamos a nada. Primero, la PGN generalmente no tiene un registro de este tipo de contrataciones, pero no es la que lo hace. Tiene un presupuesto muy pequeño. Y en este caso, Finanzas nos dijo, ¿sabe qué? Tírelo y patéelo para el próximo año. Y ahí pide una ampliación presupuestaria. Y nunca se hizo. Y entre las cosas que dice Donado, es dándole la razón aquí, no solo al todo el mundo que le parece una estupidez estar persiguiendo unos tuitazos de unos exiliados, sino lo que acaba de decir Alfredo, digamos, de derecho comparado. Estar haciendo ahí los estándares que tiene que conocerse. Y dice Donado, es una mamada estar haciendo esto por unos tweets. Lo dice, no hay registro de que lo haya dejado por escrito. Y ahora, si quieres, vamos a hablar de cómo se solucionó, como claramente la conversación interna de vos le damos una ampliación presupuestaria o lo solucionamos de otra manera. Creo que hubo otra solución de la que vamos a hablar, pero antes de eso, solo seguir con esta reflexión. Decían que si es una innovación, Yo creo que más que innovación es la cabra tira al monte y entonces el Huizache lo convierte todo en judicial, lo convierte todo en algo leguleyo. Pero realmente esta cosa de me están atacando a mí, están atacando a la nación, es viejísimo y es un recurso que toda la vida se ha utilizado. Yo me acordé de un abogado, un político catalán muy importante, muy famoso en España, que se llamaba Pujol. Él fue el presidente de la comunidad autónoma de Jordi Pujol. Él fue el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿verdad? Y sobre todo para los nacionalistas e independentistas, pues el presidente de una nación prácticamente, ¿verdad? Simbólicamente, aunque en realidad es un presidente regional, que los elegimos en España. Y él, con los años, ya creo que a nadie le queda duda de que él y su familia eran una banda de corruptos de primera categoría. O sea, y ya están condenados, ya está totalmente acreditado eso. Hay reportes de la familia saliendo con valijas de pisto de las instituciones públicas, pero cuando empiezan las primeras investigaciones alrededor, dice, no me atacan a mí. Atacan a Cataluña, decía. Atacan a Cataluña, no soy yo, es Cataluña, ¿verdad? Entonces, esa idea es vieja como ella sola. Lo que pasa es que este Huizache repulsivo consigue, en vez de solo convertirlo en un discurso, de decir, no me están atacando a mí, están atacando al Estado, como es algo tan vergonzoso que nadie se va a tragar a nivel interno, lo convierte en un oficio para que lo defiendan ahí fuera y que se gaste dinero público por algo que si quiere él, digamos, reparar su daño, que vaya y contrate con dinero privado para que le presenten denuncias por difamación y tal a esta gente que escribió los tuitazos que tanto le han molestado. Pero no, el tipo lo que tiene que escribir es una petición para que contraten un caro bufete con dinero de todos nosotros. Claro. ¿Verdad? Esa es la innovación de pero en términos discursivos es lo que siempre hace todo el mundo, todos los corruptos.
Un amable recordatorio y una recomendación para sus proyectos de carpintería y materiales de construcción. Grupo San Miguel, Madera San Miguel, que los pueden ustedes tanto llamar a sus teléfonos, puede usted marcar en el PBX, le atienden el 2268-0808, también es número de WhatsApp, así que puede escribir usted a ese número, repito otra vez, PBX 2268-0808, y también puede visitarlo ustedes en su dirección de la Sexta Avenida, 12-27 de la zona 9, San Miguel, Madera de Expertos. De acuerdo. Y entonces aquí es donde esto empieza a mutar, ¿no? Porque entonces hay una comunicación de noviembre del 2021 donde el procurador pues ya le avisa a la fiscal general que tuvo una reunión, un acercamiento con la firma Greenberg. Traurig, sí. También es bien dolorosa leer esta nota, ¿verdad? Sí. Compartinos tu dolor. Cuéntanos. No te lo guardes, Alfredo. Bueno, quieren que les... Porque esto es maravilloso, danos, ¿no? Así claro, resumen, esto es maravilloso porque es patente, o sea, es claramente falso. Dice que distintas suertes han seguido las acciones, pero todo lo que les voy a leer no tiene puntos, ¿verdad? Voy a tener que insertar las pausas. Vas a tener que respirar en algún momento. Exacto. Distintas suertes han seguido las acciones promovidas por el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, puesto ha denunciado internacionalmente al Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con objetivos de fondo que en realidad buscan desacreditar el sistema de justicia guatemalteco. Pese a ello, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto desfavorablemente al peticionario, resultando futiles las acciones por el momento incoadas. Futiles, no fútiles. Futiles y incoadas. ¿Qué no, maravilloso. Ahora, esto es extremadamente falso, sí, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre la situación de Juan Francisco Sandoval. Digamos, este es el paréntesis de, bueno, soy leguleyo, tengo que leer, ¿verdad? Pero la Corte Interamericana debe... No se ha pronunciado sobre la situación de Juan Francisco Sandoval o no ha rechazado ninguna demanda porque para acceder o presentar un caso ante la Corte Interamericana primero se tiene que ajustar el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Desconozco si Juan Francisco Sandoval tiene algún caso ante la Comisión Interamericana. Lo más probable, o bueno, aún si lo tuviera, no estará cerca de que le den una decisión de admisibilidad porque eso se tarda años. Es decir, esto es ficción. Emitiendo juicios sobre algo que no ha que ni siquiera ha sucedido. Tal vez lo que sería bueno ahí es aprovechar esto para dar un contexto todavía más grande. Tenemos que irnos al año 2021, que parece que de veras fue en otra vida. En otro neolítico, ¿verdad? O sea, recordemos que se sabía de los primeros compases de investigaciones adentro de la FESI, donde en ese momento todavía estaba en la FESI Juan Francisco Sandoval. No, aquí esto es noviembre de 2021, esta nota. O sea, Juan Francisco Sandoval. No, pero por eso él está poniendo contexto. Perdón, dando el contexto anterior. Entonces, perdón. Vamos a amarrarlo todo. Okay. Es como que fuera una película de Nolan, ¿verdad? Por cierto, ahí celebrando el Oscar de los varios Oscars de Oppenheimer. Me alegro por Nolan. Qué gran director. Sí. Enorme. Y Oppenheimer es un magnum opus. Pero eso es... No lo he visto. Es un magnum opus. Eso lo vamos a dejar para otro... Pero bueno. El tema es... en esa época se sabían de algunas investigaciones que ya en el 2020 la FESI bajo Sandoval conducía sobre los haceres y quehaceres, especialmente de Alejandro Yamatei y de su efebo y todas esas cuestiones, su círculo. ¿De qué? No se tiene certeza, pero algunas se piensa que era el caso de las niqueleras en el Estorizabal y por ahí otras cosas, las vacunas, no se sabe. El caso de Coimas, digamos. Y entonces, el MP de Consuelo Porras, que realmente es Ángel Pineda el que lo maneja desde entonces, hacen como que fueron redadas internas en la FESI e intentan secuestrar documentos de esas investigaciones, no consiguen nada, hasta que deciden destituir a Sandoval. Ya, se acabó, lo destituimos, eso es julio. Y entonces se va al exilio, como estaba Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval. En septiembre le caen las primeras sanciones a Ángel Pineda y a Consuelo Porras. Antes de eso, había cambiado el discurso del presidente. O sea, fue impresionante el timing, porque en el momento en el que no solo está ese caso,
El otro famoso es el caso de la transición corrupta. ¿Se acuerdan del caso que devela Sí, de Testigua. CNN Sí. y el Faro? Jorge Valdizón, Testigua. Y entonces va Jorgito Valdizón, que no sé por qué me salen los TikToks de él, digamos, por favor, TikTok, dejen de sacarme a ese tipejo, ¿verdad? Un tipo que parece hecho por la inteligencia artificial, ¿verdad? Así como, dame un imbécil que con ínfulas de político de la segunda generación, su papá es, y te sale Jorge Valdizón. Sí, no sabe hombre. No sabe hilar ideas. Sí, tener que estar escuchando a alguien tan claramente manejado por un narcolavador confeso, digamos. En fin, es algo un tanto frustrante. Pero este tipo se va y se planta delante de la FESI y empieza a hablar de cómo habían hecho ciertos acuerdos entre Jimmy Morales y Giammattei en esa transición. Y cómo se le había concedido desde la administración de Giammattei ciertos recursos de Morales, ciertos recursos de Giammattei para para estar en buenas lides, digamos, y para que una vez que Giammattei entrase virtualmente al poder, entonces tenemos un acuerdo, tenemos un vínculo. Yo creo que además, más allá del dinero, muchas veces lo que hacen estos actos corruptos es generar: estamos juntos en esto, ¿eh? O sea, yo no te puedo ratear a ti y tú a mí no, porque estamos juntos en esta. Y entonces extrañamente te genera confianza meterte en un negocio corrupto con alguien corrupto, porque te genera un vínculo donde si caes tú, caigo yo, entonces nuestros destinos están unidos y qué bueno. Entonces, a partir de ahí es impresionante cómo el tipo este se planta en una... Y algún día hablaremos de por qué se plantó a decir lo que dijo y el famoso testigo A. Pero claramente, a partir de que se entera y que sabe que eso está ahí, Giammattei empieza con un discurso de ataque a lo que hace la FESI de Juan Francisco Sandoval. O sea, es impresionante. Todos los que se mueren hablando de separación de poderes y demás, que en ese momento estuvieron calladísimos, empezamos a escuchar cómo un presidente preventivamente empieza a atacar a un fiscal, ¿verdad? Que él sabe que tiene algo contra él. Además de la cuestión de las mineras y de todo eso, que han acabado en sanciones, por cierto. Ahí hay sanciones ya de facto que sabemos que están relacionadas con eso. Y digamos, esto creo que es crucial como para explicar por qué muta esta nota inicial del señor Pineda a esta nota del procurador, donde, pues acá voy a leer estos párrafos maravillosos, ¿verdad? Pero digamos, dice: la Procuraduría General de la Nación, teniendo una base de datos de firmas de litigio internacional, ha tenido acercamiento con el bufete de abogados Greenberg Traurig, quienes han propuesto una estrategia procesal. Porque entonces acá esto ya cambió a que no es deducir responsabilidades por los tweets de Juan Francisco Sandoval, sino es recuperar la prueba que se robó Juan Francisco, abro comillas, ¿no? Digamos, este es el argumento, ¿no? Que Juan Francisco Sandoval se llevó información, ¿no? Entonces, que han propuesto una estrategia procesal que permita la defensa de los intereses del Estado de Guatemala en el extranjero, sugiriendo la promoción de un procedimiento de búsqueda de evidencia y un proceso civil para recuperación de archivos y expedientes retirados indebidamente de autoridades públicas de Guatemala. Bueno, entonces, varias anotaciones a esto, ¿no? A esta transformación. Entonces, aquí vengo otra vez yo con mi sombrerito de Derecho Internacional, ¿no? Y entonces, ahora se le conoce como SLAPS a las demandas o el uso del sistema de justicia para la participación pública. En inglés, ¿no? Es Strategic Lawsuits Against Public Participation. Bueno, esta ya es mi conjetura, ¿no? Esto es lo que sospecho yo, ¿no? Llegaron a Greenberg Traurig con este tema de, mire, demándelos por estos tweets porque nos dan ansiedad. Y probablemente ha de haber sido una gran... Sí. Un tema de, como dirían en España, de coña en la... Seguro. ¿No? En el par de cafés. Pero eso sí, con Pulesio diciendo... Igual huele a pisto. Huele a pisto, ¿verdad? Pero el Pulesio no les insultó, pero seguro que lo pensó de decir, mira, eres idiota o qué te pasa. Sí, que pasa es que como le puedo cobrar por otros lados o puedo seguir teniendo relación comercial con el Estado, mejor. Y tenemos que cotejarlo con la entrevista que dio Donado. Entonces,
después de que termines aquí tu primer análisis con esas cuestiones, Sí. Donado nos da otra vez luces el día viernes al respecto. Claro, digamos que entonces la observación de esto es que probablemente este es el resultado de ese primer acercamiento después de... Nos da mucha risa que quieren que demanden en Estados Unidos a una persona por tweets. Y entonces, miren, no sabe qué. Si quiere molestar a estas personas, lo que le ofrezco es esto, ¿no? Y entonces es... Porque claro, esto lo que implicaría es que Juan Francisco Sandoval le iba a tocar contratar un abogado en Estados Unidos, defenderse en la vía civil de esto de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno... De ese nivel de abogados, o sea, porque pensemos en una firma que te la puede hacer muy difícil. ¿Verdad? Exacto, y entonces para eso iba a necesitar defensa legal también de alto nivel en Estados Unidos, que no es barata para nada, ¿no? Estamos hablando de bufetes que cobran $600, $1,200 la hora, es decir, no es barato tener abogado en Estados Unidos. Entonces, esto obviamente era para continuar el desgaste en contra de Juan Francisco Sandoval y las personas que... Entonces vamos a ver, uniendo las piezas. Hay investigaciones, estaba este tema de las declaraciones de Jorge Valdizón, esa pugna por hacerse con la obra pública, especialmente con el Ministerio de Comunicaciones. Ellos querían a una persona que terminó siendo el ministro después, que eso también es relevante, ¿verdad? Ellos querían a Maldonado, ponen a Chemundo, pone primero Valdizón, Yamatei. En el contexto de eso, Valdizón como que no le gustó, va a dar declaraciones al MP, después como que hay una negociación, le ponen a paralelo a eso, investigaciones de la entonces FESI, el asunto de las niqueleras, las vacunas, hay unas líneas de investigación que no sabemos exactamente cuáles eran, destituyen a Juan Francisco, sancionan a Consuelo y a Pineda. En eso, después manda una nota Pineda a presidencia diciendo no me gustan estos tweets. Y entonces lo que vemos es que de regreso la PGN, después de hablar con Greenberg Traurig, entonces lo que decimos es por tuitazos, ¿no? Sino nos vamos a ir por el tema de recuperar la información que presumiblemente Sandoval se llevó en el momento en que lo destituyen. Solo una cuestión aquí que es lo que dice Donado, que me parece interesante irlo llevando a la par. Donado dice que el asunto de Greenberg Traurig, él los conoce en una reunión en el MP, después de estas notas, y que hay 2 abogados ahí. Donde dice, 1 o 2, dice él. Pero de repente se acuerda que era Pulesio y alguien más adelante en la entrevista. Y entonces ya llevan ellos la línea de, lo que tenemos que hacer es ir a tratar de, por medios legales, recuperar las pruebas que se llevó Sandoval. Y eso es donde se queda el tema de, igual contrátelos. Y PGN entonces hace esa nota donde la opinión de que la causal de los tweets era muy débil, la omite, por lo menos oficialmente, aunque dice que él la pensó y que la tenía ahí. Y entonces le pide pisto a Finanzas y Finanzas le dice, ¿sabe qué? Déjelo para el próximo ejercicio fiscal. Y ahí se queda de momento esta historia. La vamos a seguir ahí llenando piezas porque tenemos un vacío después y lo complementamos con otras cosas. Y una pequeña reflexión antes de que vayamos a esa parte. Sí. Todo este discursito de que no les molestan las sanciones es una mentira como una casa. Les duele. No solo les... O sea, es dolor. Digamos, yo creo que lo más importante es que lo sienten como debilidad política. O sea, que ellos sí sienten que estar cortados de Estados Unidos les quita acceso a poder, les debilita en su imagen, les debilita en su capacidad de operación, les debilita en muchas cosas. Y por eso están pidiendo al Estado, a su amigo, a su colaborador, que es Yamatei, paga con dinero público esto. Tú que puedes y que eres el encargado de las relaciones internacionales, tú que tienes acceso, porque claro, el MP contratando directamente a estos fulanos, sí ya es un nivel de descaro que todavía, si hubiese ganado alguien más las elecciones, quizá en un par de años hubiésemos visto cosas de esas, pero que todavía no están dispuestos a hacer. Y eso es otra cosa que bastantes, además lo sabemos por ciertas informaciones que a uno le llegan, les duele personalmente. Es una cosa que les molesta en su fuero interno y que sí les entra en ansiedad y que sí sienten que la diferencia la hacen los exiliados. Que los exiliados tienen una entrada y tienen una voz que es mucho más escuchada que la de ellos en Estados Unidos, y como Pepito se fue con papá y mamá y habló mal de mí, me castigaron a mí. Entonces yo tengo que mejorar mi relación con papá y mamá. O sea, que básicamente instalaron un lobby anticorrupción en Estados Unidos a la hora de exiliar a esta gente. Y vamos a ver después cómo eso tiene que ver, porque por cierto que esto está conectado con todas las cleptocracias existentes, a las que les caen sanciones de este tipo.
hacen exactamente lo mismo. De hecho, nosotros creo que Guatemala o la clase política / empresarial corrupta, la cleptocracia guatemalteca, yo siento que tiene una operación muy débil en Estados Unidos. Es una operación bastante gacha en comparación con la que tienen otra clase de cleptocracias. Claro, hay cleptocracias de cleptocracias, y Rusia sí tiene unos lobbies y unas operaciones muchísimo más sofisticadas, y aún así pues no les ha ido muy bien en los últimos años, ¿no? Pero esto es un intento que hacen todos los corruptos que en el mundo han sido, que Estados Unidos medio les ponen en la luz. Saben que una de las características más importantes de la política estadounidense es esta capacidad de hacer lobby en Estados Unidos y de incidir en políticos que luego inciden en la burocracia, que inciden en las decisiones, y vaya que si no lo han intentado. Y esto es directamente el Estado de Guatemala, y creo que podemos unirlo a otras cosas que han pasado. Por ejemplo, el hecho de que Taiwán le pagó un lobby al Estado de Guatemala, que vamos, estoy por apostarme que son estas cosas estas operaciones las que pagaba, para que ellos personalmente pudiesen tener una defensa frente a papá y mamá que les habían sancionado, ¿verdad? Sí, vamos a tener que hablar de esos lobbies después, porque está como conectada obviamente esta operación. Entonces, lo que tenemos en este momento es que se queda un impasse, esa contratación de Pulesio, que tiene esta expertise bien claro de crímenes, de litigio transnacional y de el tema de los sancionados por parte de oficinas como la del Tesoro en Estados Unidos, atendido paraguayos, colombianos, narcos, gente así dark. Y ese es el expertise que interesa. Se queda que eso por lo que momento. sabemos, en un 90 y tantos % son gente muy mala y no para terrible, Pulesio, ¿verdad? No para Pulesio. Y tienen ficha, además. Pero no, para Pulesio es una oportunidad. Cabal. Es una oportunidad. El tema es, hay que darle contexto a otras cuestiones. Y aparece aquí una tangente, si me permiten ahí, que tenemos que hacer acerca de litigios que lleva Guatemala ante un ente internacional para dirimir disputas en sobre inversiones. Alfredo, ahí me voy a apoyar en vos. Guatemala tiene, digamos, varios casos de esos, pero hay 5, entiendo yo, que están ante este ente. ¿Cuál es este ente? ¿Qué casos son? ¿Y cómo se conecta esto con la trama de nuestro amigo Pulesio? Ok. Como comenzaré por el final, ¿no? Uno de los casos que está ante el CIADI, que es el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión, que es una de las 5 entidades del Grupo del Banco Mundial, está a cargo de este bufete, Greenberg Traurig. Fue contratado en el 2022 este bufete para llevar una disputa, un arbitraje de inversión que hay dentro del caso. ¿Cómo es que se llama el caso? Ahorita les voy a decir. Energía y Renovación Holding S.A. contra Guatemala. Es una empresa presuntamente panameña. Entiendo que tiene capital guatemalteco y panameño. Y sobre la cláusula arbitral del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Entiendo, eso puede que me hagan fact check. No sé si es que es un tratado bilateral de inversión o es por CAFTA que se inicia este arbitraje, que es un arbitraje, pues los arbitrajes son litigios bastante caros, ¿no? Y el acto reclamado es que Guatemala no construye 2 hidroeléctricas. Correcto. En San Mateo y Xtatán. Eso es. A ver, no da las condiciones para que se construyan las hidroeléctricas, porque la empresa... La empresa era la constructora y Guatemala no hizo lo que tenía que hacer para que el proyecto se echara a andar. Eso es. Entonces ¿Qué entiendo es, ahí... por ejemplo, qué? Bueno, temas de conflictividad, falló consulta. en lo que tiene que hacer Guatemala. Falló en lo que tiene que hacer. Falló en lo que un Estado tiene que hacer. Exacto. Para asegurarle al inversionista su... Otra pie de página. ¿Qué cantidad de veces Guatemala es condenada en estos procesos porque acaban demostrándose en los arbitrajes que Guatemala no hizo lo que estaba comprometido a hacer? Bueno, eso es algo carísimo para Guatemala. Y eso es algo que sale del seguimiento de esto que estamos hablando. Pero poquísimas veces Guatemala gana. Bueno, arbitrajes no ha ganado Guatemala que yo Ni sepa. uno solo. No, es decir... Alguno habrá por ahí. Déjanos la ilusión de pensar que alguno. No, me parece que Guatemala no ha ganado ningún arbitraje en el CIADI, pero puedo estar equivocado. Aquí tendría que revisar, pero me parece que... En cualquier caso, la inmensa mayoría los pierde.
Exacto. Y eso es un costo alto, ¿no? Pero aquí Porque había son algo. arbitrajes. Había un paquete de otros casos que los llevaba precisamente en paquete. Otro bufete, un bufete serio, pero digamos de menor perfil que el de Greenberg y sin joyitas como Pulesio que se encargan de esto. Por llevar esos casos tenía un fee bastante menor al que en este caso Pulesio logra negociar con Guatemala después. Claro. Este caso que estás hablando, el de San Mateo Ixtatán, Ajá. es el que después se lo dan a Pulesio por orden expresa del presidente según lo que se ha podido averiguar, confirmado por el entonces secretario privado de Yamatei, que después pasó por el Ministerio de Economía, que era la dependencia que lleva, digamos, las erogaciones de estas cosas, donde dice, de presidencia viene la orden de contratar a Pulesio, ni siquiera a Greenberg en ese momento, a Pulesio. Sí, bueno, eso, lo que está en Guatecompras, ¿no? Son dos contratos que creo que son relevantes para pensar sobre este tema y que puede que nos generen algunas preguntas como interesantes, ¿no? Y es, bueno, a Greenberg se le contrata para este arbitraje, la persona designada o la persona que firma el contrato a través de su mandatario en Guatemala es Daniel Pulesio. Y el contrato es por $2.5 millones, ¿no? Entonces yo por eso decía, estos casos son pesados, son caros, qué sé yo. Pero bueno, digamos, donde hay una suspicacia, ¿no? Donde se genera una suspicacia es otro paquete de 5 arbitrajes que se le habían adjudicado con anterioridad a la firma GST International, que es otra firma de arbitraje. Y ahí el contrato era de $1,5 millones, ¿no? Entonces, por los 5 casos. Por 5 casos, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué habrá pasado acá? Acá hay como 2 anotaciones, es decir, esos son los hechos. Ahora, de aquí como mis 2 centavos, que al revisar esto, que ojalá en los comentarios, ¿verdad? salga algún funcionario y explique, ¿no? O Pulesio ahí como... Ajá, exacto. Y es, Qué bonito sería. Sí. 2 cosas, ¿no? Es, bueno, el Estado de Guatemala adjudica $2.5 millones por contratación directa. Es decir... No hay licitación. No hay licitación, no hay nada. Por y lo menos, si nos atenemos a Janio, hay una orden presidencial de que es Pulesio quien debe... Claro, exacto. Esta contratación fue por una orden presidencial, ¿no? Entonces, sí es cierto que la ley de contrataciones del Estado tiene una excepción para contrataciones internacionales y por servicios. Y está bien. O sea, no es ilegal, digamos, lo que estamos diciendo, pero el acto mismo de decir a que es la misma persona que conoció Donado en el MP para ver las triangulaciones, es extraño. Teledirigido. Es extraño cuando menos, ¿no? Sí, exacto. Genera suspicacias. Genera suspicacias. Es decir, lo que ciertamente no es ilegal. La contratación, así en rigor, no pareciera irregular. Pero, a ver, ¿cuáles son los criterios sobre los cuales el Estado de Guatemala contrata y decide adquirir los servicios profesionales de una firma por $2.5 millones de quetzales, que de nuevo no es un contrato pequeño? Es decir, el umbral para una licitación pública es de 900,000 quetzales. Aquí estamos hablando de esa cifra muchas veces. Y después también es cuáles son los criterios para adquirir, digamos, al momento de contratar una firma para llevar un arbitraje. ¿Por qué esta firma? ¿Por qué otra? No, eso ya como que son mis 2 centavos en cuanto a política pública y la ley de contrataciones del Estado y estas cosas que son extrañas y que podría ser más transparente, ¿no? Lo cierto del caso es que los tiempos coinciden un poco, ¿no? Porque entonces la contratación, digamos, el contrato a favor de Daniel Pulesio es de julio del 2022. Pero el arbitraje ya había iniciado en mayo del 2022, me parece. Entonces, y digamos, y sospecho, o no, me parece aquí un poco sin tener como los documentos, ¿verdad? El aviso de arbitraje que pudo haber enviado la empresa al Estado de Guatemala seguramente haber sido a finales del 2021 o principios del 2022, ¿no? Porque la primera resolución procesal de este arbitraje es de mayo de 2022, ¿no? Entonces, tuvo que haber sido como en estas fechas, ¿no? Ok, aquí vale la pena también hacer algunas anotaciones acerca de ciertas conexiones que tiene este bufete en Estados Unidos, Greenberg Traurig. No podemos decir que sea directamente
un bufete que solo tenga conexiones de un lado político del espectro, lo tiene de ambos. Ha sido aportante en campañas... Como todo lobby inteligente, ¿verdad? Como todo lobby inteligente, pero es que hay operaciones que son más trompistas que las podemos hablar aquí, por ejemplo. Pero no es el caso de este. Este le ha dado a demócratas, pero es relevante a los republicanos con los que ha trabajado. Especialmente es uno de los mayores aportantes, creo que es el año 2022, un año de campaña para Marco Rubio, está entre los aportantes más grandes de Marco Rubio. Marco Rubio tiene un interés especial en Guatemala que despertó la conciencia sobre Guatemala en el marco de la ola de reacción en contra de la lucha contra la corrupción. En ese es el momento donde uno mira que Marco Rubio se engancha con la Comisión Helsinki, con este lobista Bill Browder. Los famosos 6 millones que les congelaron en su momento a CICIG, ¿se acuerdan? Que después fueron liberados, pero el fulano, porque un senador tiene mucho poder en Estados Unidos, se puso a molestar y a molestar y a molestar con el tema de la CICIG, y fue de los primeros, fue pionero, digamos, en ese sentido, cuando había sido un apoyo del 100% bipartidista absoluto, 2016-2017, a partir de los problemas que empiezan a tener Iván Velázquez y Jimmy Morales, esta fue una de los logros, vamos a decirlo así, el de Marco Rubio pidiendo que se congelasen los fondos temporalmente a desembolsar en la CICIG. Sí, Marco Rubio en medio de ese interés demuestra un especial apoyo a Jimmy Morales, en medio de la cruzada para sacar a la CICIG aquí en Guatemala, llama a Jimmy Morales su amigo. Parece que hay una conexión entre el mandatario de Pulesio aquí, Aquino Matus, el abogado Aquino Matus, con Jimmy Morales. O sea que hay conexiones ahí interesantes. Y de último, en el caso que enfrenta Trump y 13 personas más en Georgia. Aquino Matus... Aquino Matus, el mandatario de Pulesio en Guatemala. En Guatemala, es una... Pero, ¿y tendrá algo que ver con el Matus fiscal? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, líneas a investigar. Sí, perdón. Pero que son... No, es que me vino... No quiero que vayan a decir había leído, pero cuando sí. te escuché decirlo me hizo la conexión, porque el fiscal es un operador importante, ¿verdad? Bueno, Greenberg Traurig también es el bufete que defienden en el estado de Georgia a Trump y a 13 más por el caso que tienen por intentar subvertir el resultado electoral. Esa mañita que tienen algunos. También ese es el bufete que lo lleva, que sí es un caso políticamente cargado y que sí te dice, digamos, algo. Sí te dice en este caso algo que ese bufete haya decidido defender a Trump en ese caso. Otro dato. Si es que entre líneas se exploró o se llegó a hacer disfrazado la defensa de algunos sancionados por el tema de la lista Engel, no es la primera vez que Pulesio defendía a un sancionado guatemalteco ante Estados Unidos. Había un antecedente, y ese antecedente es Eric Archila de ESA. Consta en el currículum en línea que tiene de la página de Greenberg Traurig el señor Pulesio, solo que no van a ver el nombre de Eric Archila, van a ver ahí el más grande conglomerado de medios de Guatemala y sus shareholders, etcétera, pero llénelo usted ahí, estamos hablando de Eric Archila de ESA y estamos hablando de Emisoras Unidas. Esos son antecedentes relevantes que tiene este cuate, porque después de todo eso, entonces Por cierto, Eric Archila, que ahí sigue. Claro. Con todos los casos y todo lo que se sabe de todo lo que eso aquí, voy. Eso ahí sigue yendo a conciertos en Estados Unidos. Es que eso vamos a hablar después, loca, ¿eh? Porque hay lobbies de lobbies y hay lobbies más efectivos que otros. Entonces, lo que podemos decir aquí, y que todos podemos estar cómodos, tanto los especuladores o los diletantes de este lado y el diletante que es más abogado, es que los tiempos que vemos es que después de que intentan contratar a Pulesio, supuestamente, primero por unos tweets, les dice no sean babosos, contrátenme por el tema... Contrátenme por algo que no me dé vergüenza, sí, digamos. Para recuperar la evidencia secuestrada, no lo contratan, pero vemos que Guatemala, que a través del Mineco tenía ante el CIADI un paquete en el cual sus intereses eran representados por 1.4 millones, por un solo caso, salta cambio por orden del presidente, Yánio Rosales Dixit, a contratar directamente a Pulesio para este caso. Dicho eso... Por 2.5. La cantidad de los 2.5, nos decía Alfredo, puede que sea más o menos dentro de los fees que estarían en el rango de negocios. No es algo exorbitante. Es exorbitante comparado con ese benchmark que teníamos de lo que Guatemala le venía pagando. Claro. Pero podría ser también legítimo. Podría ser dependiendo de la cantidad arbitrable, ¿verdad? Y ahí, pues bueno...
mucho de esto es confidencial hasta el momento en que se emite el laudo, entonces hay poca información sobre la cual, digamos, podemos ser como categóricos, ¿no? Es decir, suena extraño, porque suena extraño que un paquete de tantos casos, de 5 casos, cueste algo y en este cueste otro, ¿no? Ahora, podría haber una justificación, es decir, sí veo un escenario en el que, bueno, el monto arbitrable sea una cosa exorbitante y la cantidad de prueba a procesar sea exorbitante y la cantidad de horas necesarias para procesar el caso sea descabellada, entonces puede ser, ¿no? O sea, los arbitrajes son Pero digamos que caros. Pulesio salió con algo debajo del brazo de ese intento de contratarlo. Si en medio de eso persigue las otras cuestiones, disfrazado o no, da para la especulación. Claro. Pero lo que sí es interesante es esa decisión de que sea Pulesio, por su expertise y por lo que decías. O sea, Eric Archila sigue como caimán en lagartero, feliz asoleándose en Estados Unidos, mientras que otros no les ha ido tan bien con otros lobbies. Claro, aquí hay una observación también para decir como de estas dudas legítimas, ¿no? En función de la información que tenemos disponible. Bueno, los arbitrajes son caros porque los abogados de arbitraje son caros. Y son personas que se especializan mucho y es como, digamos... si bien es cierto, a mí me interesa mucho el derecho internacional, jamás diría que estaría, y tengo experiencia en litigio, modestia aparte, pero no, digamos, sería irresponsable de mi parte asumir un arbitraje. Como bien describiste, Javier, pues el expertise de este abogado es de un perfil muy determinado, muy específico, y pues es un poco extraño, es un poco... Es justo este abogado. Claro, pero la cuestión es que sea un abogado, llamémosle entre comillas, penalista, llevando un arbitraje internacional de esta envergadura, si es que es así de grande por lo caro que es, ¿no? Es extraño. Es decir, ya sería extraño que yo, que tengo experiencia en litigio soberano, pero no de arbitraje internacional, resulte el principal representante, porque esa no ha sido mi experiencia de litigio internacional. Y solo para aclarar, los contratos están a nombre de Daniel Pulesio Boeck, no están a nombre de Greenberg. El contrato está a nombre de él. Ciertamente los pagos se hacen a la cuenta de la firma. Y digamos, la firma sí tendría habilidad de llevar un arbitraje porque es una firma enorme, que seguro que tiene, internamente tiene una expertise. O el mismo Pulesio, simplemente digamos que lo que llama la atención es que se le busca por esto, ya tenía antecedentes de dar resultados, otros lobbies no dan resultados en esto, y se le termina contratando por otra cosa. Otra cosa en la cual no sabemos qué tan gallo es, puede ser que sea muy gallo, pero sí llama la atención toda esa línea de tiempo que hemos hecho. Creo que aquí vale la pena traer el tema de los lobbies. Es que sinceramente lo que resuena aquí detrás de eso es que veamos la historia reciente, que otra vez parece que estuviéramos hablando del origen del cosmos, pero estamos hablando del 2016 y el lobby de los 4 idiotas, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Esa era una firma que no se esclareció del todo de dónde venían los fondos, pero en ese momento creo que fue el portal Nómada que existía en ese momento, hizo un esfuerzo de reconstruirlo y era lo que todo Robinson llamó el lobby de los 4 idiotas, que era un lobby abanderado por 4 diputados. En contra específicamente de él en ese momento. Y era un lobby que se ve que después que lo pagaron algunos empresarios, parece que en este caso uno de los de la cementera, Juan Ignacio Megli, a través de un tipo por ahí que pulula, un arquitecto de apellido Sáenz, y dando la cara, Fernando Linares Beltranena, ya no me recuerdo los otros 3 idiotas. Este Sáenz, alguien que por otra parte se te acerca, y esto no es un rumor, o sea, yo lo he tenido acercándome, y alardea sobre que nos ganaron. No sé si dice lo mismo en estas épocas, ¿verdad? Sí, lo decía. Pero se te encara pues como es él. O sea, es un tipo un poco extraño. A mí hasta me parece divertido esas conversaciones con él. Pero se te encara y se te acerca diciendo, sí, hicimos eso, sí sacamos el ACICIC, y se refiere a cosas como esta. Y él lo dice y lo acepta, por lo menos a nivel interpersonal, totalmente. Uno podría decir, bueno, pero ese es un pajero. Es posible, es posible. Pero que se te acerca y te dice, yo ayudé a operar toda esta cosa con los lobbies, y que hay una entrevista con él que hace el mismo Martín Rodríguez, que es una joya. Creo que es Martín Rodríguez. Sí, es mismo, Martín Rodríguez el que lo hace. Y que él le reconoce un montón de cosas en esa entrevista es brutal. Y creo que la lección más interesante es
estos lobbies internacionales que estarían bajo la categoría en temas de anticorrupción de diplomacia corrupta, que es un término que existe para la defensa de todos estos cleptócratas, son un extraño lugar donde convergen clase política y clase empresarial tradicional. Y es así. Y es una evidencia, como un piano, que acaba habiendo esta clase de vínculos donde unos diputados lo piden y resulta que un cementero lo paga, ¿verdad? Y creo que tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? De ese vínculo para defendernos, entre comillas, de esta clase de ataques en Estados Unidos, porque les importa mucho, más a un empresario tradicional de estos, les importa mucho si son sancionados o no son sancionados, ¿no? La gente es traído también a ustedes, como siempre, por ParisMart. Ya sabe que nosotros recomendamos el uso de ParisMart como hepatoprotector. Protege su hígado contra los efectos que tiene en el mismo el consumo de alcohol, en este caso. Así que siempre beba con responsabilidad. Tómese su ParisMart con el primer trago una media hora antes, y va a sentir al día siguiente los beneficios. Va a ser mucho más fácil la recuperación, va a tener menos efectos de eso y su hígado protegido, que es lo más importante. Recuérdese, ParisMart de Himalaya, son productos herbales y los consigue usted en las tiendas más grandes de supermercados y en Super 24. Yo ahí solo quizás también otra anotación en cuanto a la representación legal que surge o que se hace necesaria después de alguna de estas designaciones, porque digamos, esto para abonar en la desfachatez y lo indignante de cómo se desperdicia el dinero de los impuestos de la apreciable audiencia, ¿no? Y es que digamos, ciertamente Estados Unidos es un país donde hay Estado de Derecho, ¿no? Y hay formas de, si se cometió un error, pues o si hay responsabilidad, qué sé yo, es decir, buscar revertir las decisiones que se han tomado, ya sea por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado. Pero, digamos, el estándar legal en Estados Unidos para judicializar alguna de estas sanciones es que la persona sancionada tenga una vinculación directa e intereses tangibles dentro de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente personas residentes, personas que tengan... voy a buscar bueno, intereses tangibles. Pero la cuestión es... el argumento es que la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos le aplica únicamente a ciudadanos y residentes, no a personas extranjeras. La forma en que alguien que ha sido designada públicamente o ha sido sancionada por el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro es a través de un procedimiento administrativo que literalmente es un formulario que se puede llenar en línea, digamos, para buscar revertirlo si es que uno tuviera argumentos o fuera un error o fuera un homónimo. Confundieron el nombre. Confundieron el nombre, qué sé yo. ¿No? O sea, digamos, hay una vía administrativa para buscar impugnar esto. Le estoy dando el chivo a alguna de las personas sancionadas. Pueden buscar en Google. Ahí está el formulario. Pero lo que quiero decir es que no es necesario pagar abogados de, ¿verdad? $400,000, $1.5 million. Pero sí es necesario pagar un lobby. Exacto. Porque si la decisión es política, entonces hay que hacer política. Exactamente. Ese es el punto que quería decir, al que quería llegar. Que la defensa de este tipo, para defenderse de este tipo de designaciones, pues las gestiones que se van a buscar, que se van a hacer necesarias, son más de naturaleza política que jurídica, que naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son actos son manifestaciones de la política exterior de Estados Unidos. Y por eso es que le quiten la visa a uno no es, digamos... No es un derecho humano la visa. Claro. Y la revisión judicial, es decir, la jurisprudencia de Estados Unidos es que no es impugnable la revocatoria de la visa porque es una prerrogativa del Ejecutivo,
¿no? Y es una decisión de política exterior, de política migratoria, etcétera, etcétera. Por cierto, solo una cosa, ¿cuáles eran los 4 idiotas? ¿Estaba Linares Ventragán? No recuerdo los demás. Pero sería interesante buscarlo, quiénes eran los 4 idiotas, porque no sé si todavía siguen vivos políticamente, digamos, porque Linares Ventragán así... El pobrecito sí le dieron en la madre 2 veces seguidas en las elecciones desde entonces, ¿verdad? Pero para recordar entonces, porque me parece interesante hacer una recapitulación de estos lobbies. Esta lista puede estar incompleta, estos son solo lo que ha salido a la superficie, pero estaba ese, el de los 4 idiotas, firma Barnes & Thornburg, pagados supuestamente por empresarios, por lo menos se sabe que Juan Ignacio Megli, y no se sabe más de eso, contra Todd Robinson, 2017-2019. Después... Solo aquí están los 4 nombres. Es Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado del Movimiento Reformador, que ya no existe, Oscar Quintanilla de la Alianza Ciudadana, Descanse en paz. Julio la Infiesta de la UCN. Ese por ahí sigue más o menos. Pero adiós. Sí. Adiós. Sí, adiós del Congreso, pero por ahí sí. Por ahí lo intenta. Va, después está un lobby que contrata el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales y Financieras, CACIF. Un lobby que le cuesta $80,000 cada 3 meses, de 2018 a 2021 parece. Y la firma se llama Williams Jensen para promover la imagen de Guatemala, etcétera. Un poco difuso. Tienen un brazo allá que se llama el US Guatemala Business Council. Sí. Dicho esto, y esto es una experiencia que tú y yo hemos tenido. Sí. Yendo a Estados Unidos, yendo a Washington a hablar con cierta gente. Insisto, ¿Hacer lobby? Esto es una... ¿Hacer lobby? Sí. Esto es una, digamos, como digo, esto es una experiencia personal. Oye, pero ¿quién te Hablando pagó de ese temas- lobby? Te lo pagaste tú, ¿verdad? ¿Quién? ¿El lobby que fuiste a hacer? Pues sí. Claro. ¿Y quién me lo pagó a mí? Pues me lo pagué yo. ¿Todo bien? Ah, bueno. Bueno, Solo para que... y solo lobby es ir y hablar, ¿va? Sí. No, o sea, lobby, no sé si nosotros... Por eso te pregunté si le poníamos el nombre del lobby. Pues Sí, lobby, supongo que sí. Es un ejercicio de que tienes ciertas puertas, las abres, hablas con la mara y te vas a tu casa. Te pagas el billete de avión y te pagas el hotel y ya está. Y ya está. Pero en cualquier caso, o sea, no es pagar a ninguna firma ahí, ¿verdad? Porque aquí no hay pisto para eso. Tangente todavía no tiene ese dinero. Estar hablando de Guatemala y estar hablando de cuestiones empresariales de Guatemala y que te diga, perdón, ustedes no han venido aquí a hablar de que no les sancionen. No, la verdad es que nos parece re bien que ustedes sancionen a quien les dé la gana. Nosotros queremos hablar de otras cosas. Qué raro, ¿eh? O sea, es la primera vez que estamos con un grupo de guatemaltecos que no nos hablan de sanciones y de lo, ¿verdad? Hablando de promover la imagen de Guatemala, lo interpretan con, no me sanciones, por favor. Yo soy una buena persona, los que te hablan mal de mí son unos marxistas. Si te vinieron a contar cositas malas de mí. Sí. Sí, eso es básicamente. Otro, porque o sea, aquí sigue, ¿verdad? Hay un lobby de Ballard Partners. Esto les fue bien. Porque a los de Ballard Partners los contrata ni más ni menos que Taiwán, que aquí voló bajo el radar, pero fue un escándalo realmente en Taiwán eso de andar pagando lobbies para otros países. O sea, Por fue un cierto, eso asunto ya está que la cortado, presidenta ¿no? de Taiwán, Tsai ¿Ya Ing-wen, se rogó? A mí me lo dijo personalmente el embajador de Taiwán, Sí, dijo que ya estaba. Qué pena, porque la inscripción estaba hasta el 2024. Qué pena. Esto le hubiera servido a... Sí, parece que lo revocaron el año pasado, porque fue Sí. en Taiwán y en China también. O sea, también fue un asunto que los chinos también lo utilizaron en contra de Taiwán. Aquí voló bajo el radar, pero sí fue un escándalo político que estuvieran pagando esta cuestión. Y bueno, Mario Búcaro se le agradece el lobby, que no importa la situación, Guatemala está siempre del lado de Taiwán. A raíz de eso, ese lobby costaba $450,000, nada mal, ¿verdad? Aproximadamente 3.5 millones de quetzales. Y lo contrata Alfonso Quiñones, digamos, pero con fondos taiwaneses, como el liaison, ¿ya? El enlace de ese Alfonso lobby. Quiñones, para aclararlo, es El hermano de nuestro alcalde de la ciudad de Guatemala. y que ha hecho Y carrera ex-embajador. en grandes conglomerados industriales y comerciales del país. Lo otro, también, este me parece muy simpático. Solo otra cosa, dicho también por el embajador de Taiwán aquí, me dijo, nosotros pagamos el lobby, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo ese lobby. No, por eso, o sea, se lo... O sea, porque ellos sea pagan lo que sea y quien lo hace haga ese lobby, Quiñones. Quiñones es el que Así es. coordina esas acciones con ese lobby. Eso
Bueno, ahora ya no es embajador, ¿no? Entonces... En ese momento sí lo era. Claro, digo, ahorita... Sí. Pero bueno, habría que ver cómo... Digamos, esto es para el Ministerio de Relaciones Exteriores, si pudieran hacernos la gran campaña de averiguar qué pasó, hasta cuándo... Pues que le pidieron, ¿verdad? Porque esto es, lo paga pero soy yo el que te pide cosas. Claro, pero lo que quiero decir es que el contrato, tendría que haber un contrato que tendrá alguna vigencia, independientemente de que, Taiwán ya no lo va a hacer, es decir, quizás de repente la vigencia... permanece, ¿no? Y ojalá pueda el Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechar ese recurso. Ojalá. Para ver qué había ahí, qué clase de contrato era. Claro, para ver qué clase de contrato. Y supongo que esa clase de comunicaciones, porque tiene que haber unas comunicaciones, deberían ser públicas también. Si las está haciendo un funcionario público, sin duda, aunque la haya pagado Taiwán, lo que sea que el funcionario público le pida para promover la imagen de Guatemala, las reuniones, todas esas cosas que le pides a un lobby, estaría bonito que... Aquí viene mi favorito. Este lobby es el que más me gusta. Este lobby sí es directamente trumpista. Es de un cuate que no era player en Washington hasta que Trump emerge en el 2016, Robert Strick. Antes se llamaba Sonoran Policy Group, después pasa a llamarse Robert Strick Policy Group. Tiene entre sus clientes a los gobiernos de Venezuela, de Somalia, de El Salvador también, por un tiempo. Muy famoso, sí. Dice después que lo deja de contratar el gobierno salvadoreño. Algunos dicen que continúa ese pago. Y lo contrata también Suri Maite Ríos Sosa en los prolongómenos de su campaña política, en la cual quedó tercera, no. ¿Cuarta? No. Tampoco. Quinta. No. Quedó sexta. Pagando este potentísimo lobby. Qué humillación, Suri. Y que parece obviamente que lo pagaban sus financistas de los cuales, como es Guatemala, tampoco tenemos certeza, pero tenemos alguien lo pagó bastantes sospechas fundadas de quién lo pudo haber pagado. ¿Cuáles son otros clientes de este mago? Pronico CGN. La empresa, precisamente al centro de esa trama rusa que estaba investigando Juan Francisco Sandoval. Dicen que también la otra niquelera, pero esa niquelera lo rechaza. La niquelera Maya Níquel, que es de su casa madre Stealth AG. Y ellos reclaman en una nota de prensa que les hace prensa comunitaria de que contrataron este lobby. Pero digamos que aparece en algunas notas de prensa contratados por eso. Y un dato más. Sí. ¿Quién trabaja en esa firma? De Robert Strick, Mario Duarte. El secretario de Jimmy Morales. El que fuera secretario de Inteligencia Estratégica de Jimmy Morales, de la CIA. Así es. Claro. Y entiendo que sobrino político del general Ricardo Bustamante. Ricardo Bustamante. Entonces, solo para, digamos... A quien, por cierto, obedece. Sí. Pues el estratega ahí es Ricardo Bustamante. Claramente. Entonces, solo para recapitular, digamos, al final, hay algunos nombres que aparecen siempre que uno busca el tema de lobbies relacionados... como guatemaltecos que los operan. Ahí está Mario Duarte, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Y su conexión con el general Bustamante. Alfonso Quiñones, ex embajador en Guatemala, hermano del alcalde y con este vínculo con sector privado tradicional ha hecho parte de su carrera ahí. Manuel Espina, hijo del ex vicepresidente de Guatemala, golpista también él. Sí. No sabía que era golpista. Los dos, pues, pero digamos el papá había golpista arrepentido. También. Sí. Porque ya pidió perdón. Sí, y también muy conectado con el mundo de neopentecostal en Estados Unidos, el mundo MAGA. Y también en eso aparece el nombre de Charles Bland, empresario guatemalteco, vicepresidente de CACIF, presidente de Cámara del Agro y que también tiene unas grandes conexiones con el mundo del trumpismo y la política conservadora en Estados Unidos. Y faltaría un nombre, Alfredo Skinner Cle, que también, abogado guatemalteco, él sí tiene una expertise en arbitraje y aparece muchas veces ligado con el tema de conectar lobbies Guatemala en Estados Unidos. Dicho eso, esto es un ecosistema que da la sensación, que lo has descrito muy bien, y yo creo que casi no se nos escapa nada de allí, que utilizan indistintamente el sector privado tradicional, a veces a la vez, a veces con conexiones claras, gobierno. Y clase política tradicional también, o sea, clase cleptocrática, si lo quieren decir. Y entonces aquí yo veo dos grandes agendas, digamos, como para desmalezar. Hay que buscar esos contratos que tiene Guatemala de arbitraje, cuántos son, quiénes las tienen contratados. Parece que la gran mayoría es, si no es que todos, economía. ¿Dónde está ese inventario? ¿Qué están buscando? ¿Qué se les ha pagado? ¿En qué términos? ¿Cuáles son los criterios para contratarlos?
Y lo otro es ese tema de los lobbies, que no sabríamos nada en Guatemala si no es por el ejercicio de la prensa y porque en Estados Unidos, cuando eres lobista, sí te tienes que registrar. No como aquí en Guatemala, que cualquiera puede hacer lobby, sino que si haces un lobby pagado. Ojo, no como el que Daniel y yo hicimos, que es pagando. Pagando. Si esto es pagado, tienes que registrarte como lobista. Por eso te digo, utilizaste entonces, el concepto lobby muy laxamente. Podría ser vacaciones, ¿no? Muy poco Por profesionalmente. eso te lo pregunté si nos definíamos como lobby. Podrían ser vacaciones, ¿no? Fuimos de vacaciones ahí, sí. Pero, o sea... Y sí es una ciudad que a mí me gusta mucho. El tema es que si vas a hablar de un dictador de Somalia, si vas a hablar bien de Nicolás Maduro, y en el paquete Por también, lo menos por cierto, también quiero hablarle bien de... y traigo aquí a Suri Maite Ríos. Sosa. Déjame hablarle de Alejandro Yamatei. Tienes que registrar que te están pagando para hacer ese lobby. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que de repente, surgen así, ¡pac! ¿verdad? Hacen así, saltan determinados políticos de la nada, que no están viendo a Guatemala y que no les importa Guatemala y que no es como que hayan trabajado mayor cosa de Guatemala, y de repente como Mike Lee, senador de Utah, cuando paran al hijo, creo que es al hijo de Yamatei en la frontera, cuando ya sabemos hoy que ya estaba Yamatei sancionado por Estados Unidos, salta y empieza a quejarse que qué es esto, que qué pasa, que ha sido verdad un aliado, que Estas cosas no pasan de la nada. Estas cosas pasan a través de esta clase de conexiones y esta clase de organizaciones que, bueno, habría que ver. O esa nota de senadores firmada, algunos de ellos potentes, hace como 2 semanas de Estados Unidos, del lado republicano. Cuestionando. Alegándole a Anthony Blinken que se han politizado las sanciones en Guatemala, cuando Guatemala siempre ha sido un aliado de Estados Unidos y que el tema de Taiwán lo trae el tema de Ucrania. Pues ahí está, Bernardo ya hizo parte de la tarea y es decir, señores, a mí de veras no tienen que hacer lobby, yo estoy ahí, ese tema está firme, pero en medio de eso sí es interesante sacar esas conexiones. No nos vamos a enterar de todo, pero entender que estas firmas de lobbies y estas firmas de abogados tienen acceso a estas redes de políticos y sin duda ahí se habla el tema de Guatemala y que there's no free lunch. En la boca de Mike Lee no creo que sea el interés de Guatemala, sino que por ahí hay algo de todos los negocios y lo que ven los temas en los cuales llega un abogado y, por cierto, senador Lee. Le agradecería un comentario sobre Guatemala, bla, 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 bla. Ese tipo de cosas no estamos diciendo que así haya sucedido pero pasa. Sobre ese punto también quizás aquí solo un comentario en cuanto al rol del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez se logre depurar, ¿verdad? Porque hay una tarea titánica de limpiar los cuadros de personas que han ingresado ahí digamos, por conexiones y sin... Y en tantísimos años que llevan. Exactamente. Bueno, siempre me encanta contar el caso de aquella, ¿se acuerdan? De aquella persona que le hacía las uñas a Roxana Valdetti, que fue cónsul. Sí. Bueno, entonces... Pero ese no es el caso más peligroso, porque ese era... Claro, eso es lo más burdo, pero... Los casos más peligrosos son estos familiares, amigos, amantes, que están ahí. Eso es. Y que hacen carrera, ¿verdad? Pero que saben perfectamente dónde están las conexiones. De acuerdo. Con la clase política tradicional, que hoy está teniendo cierta crisis para mantener esos puestos, ¿verdad? Y lo que están haciendo es esperando a que no se sepa o que pasen por debajo del radar y que no saquen a su gente de allí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que iba a decir es que si el Estado de Guatemala, porque ahora el gobierno, ¿no?, tiene que defenderse de ese tipo de gestos agresivos o del resultado del lobby que se está pagando para de alguna forma... no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero undermine. Socavar el gobierno. Minar el gobierno de Guatemala en círculos republicanos de allá. Pues ojalá nombren a una persona de embajador o embajadora de Guatemala en Washington que tenga la capacidad técnica, los contactos y la posibilidad de combatir esas... La energía, la inteligencia, ¿verdad? Correcto, los contactos, ¿no? O sea, que sea alguien que de verdad haga el rol del embajador de Guatemala en Washington y que pueda buscar esos espacios para rebatir estas
no me gusta la palabra narrativa, pero estas ficciones, ¿no? De que se ha politizado. Es decir, esto es como un pie de página sobre la necesidad de reconstruir el servicio exterior con tecnócratas de carrera. Que nos lleva a algo que creo que es muy importante. Y es que todo esto se está dando en un contexto en el que, y esto es una cosa que creo que es transversal a la cleptocracia guatemalteca, hay una bomba de oxígeno ahí que todavía algunos sienten que viene la caballería. Y eso es lo que les están diciendo. Claro. Y les están sacando pisto con eso, ¿verdad? Porque las cosas ya sabemos que no son tan así. Ni cuando están los demócratas es así tan claro, ¿verdad? Porque hay diplomacias y hay acuerdos. Miren el resultado de este gobierno demócrata con Bukele, que empezó fuerte, pero que Bukele ya, ¿sabes? O sea, pese a que Bukele se ha acercado mucho a los republicanos, del Secretaría de Estado de alguna manera dicen con este nos toca trabajar porque tenemos que trabajar temas de servicio exterior. Les están prometiendo que va a venir Trump a salvarles, como si Trump le importase 3 narices lo que pasa aquí. Y clarísimamente sí va a haber, si gana Trump, la posibilidad de que se reviertan muchas políticas y actitudes y narrativas y demás. De ahí a que Trump se va a dedicar a derrocar a Bernardo Arévalo, hay un trecho, ¿verdad? Sí. Hay un trecho. Pero ese es como el long shot que tienen, que en su mente se va a cumplir porque seguro que gana Trump y tal, que yo creo que es algo bastante discutible. No digo que vaya a pasar una cosa o la otra, pero hoy por hoy los datos creo que hay que ponerlos en perspectiva, ¿verdad? Quedan muchos meses, está muy ajustado. Esta clase de... O sea, las encuestas que valen son encuestas que cuando ya estás en plenas elecciones, las encuestas con muchos meses de antelación tienen mucha información de gente que no está plugged in, como dicen los gringos, que todavía no ha tomado la decisión, que todavía no se está involucrando políticamente y queda muchísimo para saber si eso va a pasar o no va a pasar. La data que tenemos del trumpismo desde 2016 es que ha perdido todas las elecciones. Ha perdido 2018, perdió 2020, creo que se puede argumentar fuertemente que perdió 2022 y bueno, quizá gane de 2024, pero eso no significa que vaya a pasar. Ahí, digamos, justo esa parte de la reconstrucción de la política exterior de este país es que ojalá no sea el caso, ¿verdad? Pero la política exterior de Guatemala hacia Estados Unidos no tendría que tener... que depender. Color. Exacto. No tendría que ser bipartidista. No tendría que depender de los vaivenes políticos. O sea, obviamente hay cosas que no se pueden controlar, pero hay cosas que la política, el cuerpo del servicio exterior de Guatemala sí puede controlar, ¿no? Y entonces, uno de los grandes defectos, uno de las grandes desfachateces, errores, no sé, de las cosas que han pasado terribles, es que la política exterior de este país se condujo alineadísima a los intereses de una facción ultraconservadora. Personales. Y también, y claro... O sea, ha sido una cosa de interés personal tras interés personal. Pero a mí sí me parece que hay que aquí tomar lecciones de lo que ya sucedió. La argumentación en la línea de lo que dijo Daniel ya es una diferente a la que se tenía por parte de varios analistas, que ese consenso bipartidista hacia Guatemala era prueba de bombas y no lo era. O sea, sinceramente, sí nos comieron la tostada en el proceso anticorrupción y dejó de ser una prioridad. Quitaron a la CICIG. Trump es transaccional y ofreces cosas y te las puede aceptar, como está sobre la mesa, bueno, y si muevo la embajada, no digo que la negociación haya sido así exactamente, pero vaya que estuvo sobre la mesa, fírmate aquí el acuerdo de tercer país seguro, todo eso estaba y a cambio de... Sin embargo, las palabras de Jimmy Morales, ¿verdad? Jimmy Morales dice que a él siempre le pareció muy sorprendente que en el momento en que sale Degenhardt a decir que no van a dejar entrar a Iván Velázquez, la primera llamada que tuvo es de Mike Pompeo diciéndole déjale entrar. Igual no lo dejó entrar, ¿verdad? Pero fue la primera llamada que tuvo Jimmy Morales en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que... Y sanciones en época de Pompeo. La lección aquí es para uno y otros. Hubo sanciones. La lección aquí es uno y otros. O sea, incluso de repente llega un Bernardo Arévalo y de repente lo juega muy inteligente con un presidente Trump 2.0 y de alguna forma Trump sale diciendo I like this guy.
Y sinceramente, a partir de eso, tiene una relación donde simplemente no te va a estar respirando en la nuca. Así es. O puede ser que tengas marca personal después de él, o no. O sea, está abierto, Igual, pero hay que... digamos, Jimmy Morales tuvo la oportunidad de hablar con él 35 segundos. Esa fue la relación que tuvo Sí. con esto. Entonces, hay toda clase de conexiones, pero... Tiene razón en que se rompió el consenso bipartidista. Se le generó fractura, lo suficiente como para que le diesen un respiro a los de aquí y sacasen a la CICIG. Pero, se hizo porque se perdió Ejecutivo. Los que manejan política exterior son Ejecutivo. Por supuesto. Entonces, ¿con quién quiere negociar Trump? Sí. No quiere negociar con los 4 gatos del Congreso, ¿verdad? Quiere negociar con el Ni Ejecutivo. va a dar un golpe de Estado, ni va a estar negociando. Ese es el tema. Pero, digamos, lo que quiero decir es, también es cierto que, bueno, el consenso bipartidista en Estados Unidos se rompe también por las dinámicas políticas de Estados Unidos. Así es. Pero el rol de la política exterior de Guatemala sería... Unirlas. Así es. Exacto. Presentar una visión de la relación de Guatemala con Estados Unidos que no importe quién esté en la mesa. Ahora, obviamente eso es más fácil dicho que hecho, ¿no? Porque... Pero en ese sentido, Bernardo ha hecho un trabajo interesante con su primera gira, dejando clara su posición con temas que son importantes ahí para ese consenso. De acuerdo. Ahora, lo que iba a decir era que también está, bueno, el lobby, ¿no? Y entonces, bueno, él puede ser porque lo es, ¿no? Todo apunta a que lo es, que es un diplomático habilidoso, pero, digamos, si hay gente pagando $80,000 mensuales para decir que este es un comunista y generarle rivales, pues la única forma de combatir eso es trabajo constante y una política exterior claramente definida. Y que eso dependerá del personal, digamos, del embajador, por ejemplo, o la persona que sea designada como embajadora en Washington. También, diría yo, el representante permanente de la OEA, que todavía no han sido designados. Y que, bueno, aquí un pequeño comercial, ¿verdad? El hijo de Néstor Vázquez, el magistrado golpista, está ahorita en la misión permanente de la OEA. No sé qué hace ahí, porque no sé si tiene como carrera, ¿verdad? Aquí siendo un poquito venenosos. Y no sé qué sigue haciendo ahí. Pero bueno, eso es para otro tangente. Lo que quiero decir es que esas son posiciones claves en la operación. En la operación y en la forma en que Guatemala conduce su política exterior. Y yo te diría que que incluso otros personajes pueden jugar un papel importante en medio de todo eso. Creo que Francisco Villagrán, que no va a ser una cosa ni la otra. Pero ya fue anunciado que va a trabajar. Bueno, es representante. Y bueno, claro, él de facto pareciera ser que tiene las dos posiciones. Yo siento que es él que ya fue anunciado. Sí. Es alguien que tiene todas esas características para poder generar esos puentes y trabajar todo eso. Y yo siento que van a tener que meter demasiado dinero, sinceramente, para poder sacar eso adelante. Si es lo que quieren hacer, ¿verdad? Mi conclusión para esto al final sería, porque el otro lado se preguntará, pero también hay cosas que firman a favor de la lucha contra la corrupción en Guatemala de repente, y vemos ahí sobre todo demócratas, aunque de vez en cuando sacan algo bipartidista, y esos lobbies que... El tema es, no aparecen, porque esos lobbies son de activistas que probablemente con los fondos de su organización se van, les hacen giras en Washington, tienen reuniones y van a contar una mejor historia para esa masa crítica de funcionarios en Estados Unidos, ya sea en Casa Blanca, Departamento del Estado, o incluso con los republicanos y en la parte del legislativo. Esa es la parte que todo esto que vimos que cuesta... Es de gente que llega a contar una historia donde entonces el lobista te va a contar algo. Maduro tiene algo bueno, vos, de veras, tiene esto que no has visto. Y también este Tagar Somalí, fíjate que no es como vos crees. Y a la par te voy a contar de que ya viene Suri de Maite Ríos de Sosa para la presidencia de Guatemala. Eso cuesta pisto. Lo otro cuesta pisto, pero es sacado de la bolsa de estas personas que se van a encontrar. Hay contactos, creo yo, que hay una parte de la sociedad civil guatemalteca que tiene muy buenos contactos con ciertas organizaciones que tienen su propio budget y que hacen también este trabajo. Hacen lobby, sí. Y que no es pagado, digamos, y no aparecen en esta clase de registros por las entidades guatemaltecas. Pero claro, es por otra parte legítimo, hay que decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, todo ese... pues no sé, a lo mejor podemos criticarlo como idea, eso del lobby creo que le hace mucho daño a Estados Unidos, cómo está montado, pero desde luego es legal. Es legal, y, legal y legítimo no es lo pues mismo. Yo creo que todo lo que pasa es que estos están
regulados de una manera determinada, también es el gran imperio donde hay muchísimos más intereses y muchísimo más dinero, y ahí es donde Guatemala es una cosita así que jamás le va a llegar a las ligas donde se mete el verdadero pisto allí, jamás en la vida. Y por eso acaba siendo una luchita tan de, ¿verdad? Tan de bajo nivel, vamos a decirlo así. Pero todo proceso de influencia, en las decisiones de un gobierno, sí es legítimo. O sea, se puede tener influencia a través de discursos, se puede tener influencia a través de ser un think tank y tener buenas propuestas, se puede tener influencia a través de generar lazos ideológicos. O sea, eso es inevitable. De hecho, pasa en la política guatemalteca constantemente. Lo que pasa es que no está tan regulado como en la política de Estados Unidos. Claro, cuando ves ese sistema, pues ves algunas cosas que son terribles, pero que en última instancia creo que es mejor que no registrarse y no tener nada y que haya dinero ahí metido. Y que no seas capaces de rastrear ese dinero, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el tiempo para el programa del día de hoy. Alfredo, no sé si te quedó alguna cuestión de último o ya habíamos evacuado absolutamente todo por el día de hoy. No, bueno, difícil, ¿no? Porque entonces esto ya se volvió como sobre la política exterior de Guatemala. Creo que eso será otro... Pero creo que había que enlazar esas operaciones que hay. Totalmente. Es que eso que le quede claro a todo el mundo, esa es la ilusión que le están generando a ciertos tipos. Si gana Biden, se van a deprimir. Sí. Yo creo que se van a acabar deprimiendo igual, digamos, cuando vean la dinámica real de todo esto, pero se van a deprimir si gana Biden, porque ahí ya no habría ni siquiera un relato ni chancecito de que te saquen pisto para decir que vas a influir y todo eso. Y si tú... O sea, básicamente la esperanza de esos es vender el país a Trump. Trump va a querer algo y se lo vamos a dar. Sí, eso es básicamente. Pero va a ser muy difícil. Incluso ese escenario va a ser muy difícil. Que tengamos algo que Trump quiera. Que quiera comprar y la presidencia de Trump, si se da, va a estar desde el día 1 hiper metida en otra clase de cuestión. O sea, digamos, pero puede pasar. Entraría con Ucrania, entraría con el conflicto palestino-israel, entraría con ligas que es como comparar la liga de Paraguay, que no la conozco, con la Champions, digamos. O sea, estamos... La liga de Paraguay era mejor la liga penitenciaria cuando Ronaldinho jugó ahí, ganó la copa que la liga de afuera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya sabes, esta es tu casa. Seguramente te vamos a tener aquí pronto. Daniel, bueno... Es lo que es. No. ¿Me puedes decir que esta es mi casa también? No. Por supuesto, es nuestra casa. Es nuestra casa. Gracias, Dani. Gracias, Alfredo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.